Descansa en Dios. ¿Qué es lo que en este momento nos agobia más? ¿Qué es lo que en estos momentos te tiene pues en un sentido con mucho estrés, pues con mucha sensación quizás de llevar sobre ti una pesada carga en tu corazón principalmente? Claro, también en nuestro cuerpo y bueno, aún en nuestro espíritu. Y es importante que podamos nosotros identificarlo porque pues muchas son las situaciones que vivimos y a veces lo importante es, bueno, cómo resolvemos, cómo enfrentamos cada dificultad, cada problemática. En muchas ocasiones nos encontramos muy agobiados por la enfermedad, por precisamente estamos en una pandemia y sabemos lo difícil que es el siquiera imaginar que estemos contagiados, cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. No lo sabemos a ciencia cierta. A veces pues nos podemos tomar un estudio, un análisis y a veces nos resulta negativo, pero después vuelve uno a tomarse un estudio y resulta pues que siempre sí estaba uno enfermo. A veces también podemos estar cargados porque pues hay muchas cosas que quisiéramos cambiar en nuestra vida, que quisiéramos que no fueran como están sucediendo. A veces hemos tenido pérdidas tan dolorosas de seres queridos, estamos muy recientes en nuestro corazón, no hemos podido pasar o superar aún el duelo. Es algo que para muchos es desconocido, cómo enfrentar las situaciones en estos momentos. Quisiéramos que fuera como antes, quisiéramos pues llevar las relaciones que llevábamos con otras personas de la misma manera, el poder contactarnos, el poder saludarnos, cómo extrañamos muchas de esas situaciones. Todo esto muchas veces lo llevamos a cuestas, lo llevamos sobre nosotros y eso nos hace pues ir con una pesada carga en nuestra vida. Y yo quiero que el día de hoy podamos buscar a través de la palabra de Dios cómo podemos nosotros precisamente encontrar descanso en medio de la fatiga que pudiéramos estar nosotros teniendo. Porque cuando nosotros enfrentamos las circunstancias, muchas veces corremos el riesgo de querer llevarlo todo por nosotros mismos. Esas pesadas cargas muchas veces se hacen más pesadas cuando son una situación, otra situación sobre otra situación y llega un momento en que nosotros pues no podemos más. Pero si nosotros insistimos en querer seguir resolviendo las cosas, querer pues tal vez tratar de ayudarnos a nosotros mismos o aún de buscar en otras personas, eso nos lleva a desanimarnos, nos lleva a desalentarnos, nos lleva en muchas ocasiones a la frustración, sobre todo cuando tal vez no encontramos trabajo, cuando no tenemos lo que quisiéramos, no podemos inclusive controlar a otras personas y todo eso es algo que ya no podemos más y necesitamos la ayuda de Dios. Sin embargo, pues en el mismo sentido que tenemos de estar agobiados, de estar cansados, de estar agotados, pues empezamos a perder nuestra comunión con Dios. Y eso es un riesgo que corremos todos. La verdad es que ninguno estamos exentos a alejarnos espiritualmente, en el sentido de que nos alejemos del Señor, de nuestra comunión con Él. Y esto pues trae enfriamiento en nuestra vida espiritual y por supuesto esto pues nos va a llevar como por un ciclo, por las fases de un ciclo en donde nosotros pues seguimos todavía con las circunstancias difíciles y seguimos pues sintiéndonos frustrados y nos seguimos alejando de Dios y esto pues realmente ya es demasiado que lo podamos llevar. Pero la palabra de Dios y en especial y en particular nuestro Señor Jesucristo el día de hoy pues dejó una palabra hermosa que yo quisiera compartir contigo. Y quiero animarte a que busquemos allí en Mateo capítulo 11 los versos del 25 al 30. Y la palabra de Dios dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y dice el verso 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa palabra el Señor nos está dando. Y hoy quiero, pues bueno, que podamos contestarnos a esa pregunta. ¿Cómo podemos encontrar descanso para nuestra alma? Y es las dos veces utiliza esta palabra descanso el Señor en esta porción que acabamos de leer. El Señor quiere darnos descanso, pero ¿cómo es que lo podemos encontrar? Y al igual que este ciclo del enfriamiento espiritual, del agotamiento en la vida, también hay un ciclo, pero del descanso. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos. ¿Cuál es ese ciclo del descanso? ¿Cuáles son las fases que debemos nosotros llevar a cabo para poder encontrar pues descanso? Mientras vamos en este proceso y bueno, pues es en donde Dios quiere el día de hoy que podamos aprender de su palabra para encontrar el descanso en nuestro corazón en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y en primer lugar, bueno, dice el versículo 28, lo primero que tenemos que hacer, la primera fase de este proceso es venid a mí. Dios, en particular Jesús nos dice, ven a mí. Es lo que Dios dice. Todos los que estáis trabajados y cargados. Muchos de nosotros estamos tan afanados por todo lo que estamos pasando que ya nos encontramos trabajados, que ya es demasiado el esfuerzo, ya es demasiado el encierro que tenemos, nos estamos cuidando lo más posible y a veces a pesar de que nos estamos cuidando, bueno, pues el peligro está ahí y eso nos cansa, eso nos agobia, eso nos hace estar trabajados, pues en un exceso tal que no encontramos pues cómo salir. Y algo que nos dice el Señor es ven a mí, venir a Él. Hay muchas cosas que podemos hacer, o hay muchas personas a quienes quizás pudiéramos recurrir. Hay muchas ideas que tal vez el mundo nos ofrece, que podemos recurrir, pero solamente la única forma válida de encontrar descanso para nuestra alma es a través de Jesucristo, de ir a Él. ¿Cómo es que puedo acercarme a Él? ¿Cómo es que puedo venir a Jesús? ¿Cómo es que qué puedo hacer para poder venir al Señor? Y bueno, pues lo que necesitamos es precisamente recurrir a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el especialista, Él es nuestro creador, Él nos conoce, Él sabe lo que es estar agobiado, Él sabe lo que es ver cómo un problema se aproxima y aún así Él buscar pues la ayuda en Dios. Y Él nos quiere a nosotros que hoy podamos aprender cómo hacerlo y precisamente venir al Señor, buscar en Él, así como cuando se descompone un aparato, buscamos a la persona especialista. Yo recuerdo más de una vez y muchísimas veces, la verdad es que he intentado reparar muchas cosas, desde aparatos eléctricos hasta pues tuberías, y la verdad es que en muchas ocasiones la verdad no doy una, a veces porque no tengo las herramientas suficientes, no tengo el conocimiento, no tengo el cuidado, no sé, a veces desarmo las cosas pero ya después me sobran piezas y es porque hay personas que lo hacen muy bien. He visto en alguna publicación del Facebook a una persona que desarma las piezas, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, desarman piezas de un motor y las limpian y les quitan lo oxidado y después las arman y queda pues perfecto, se puede usar. Pues bueno, ese no es mi caso. Sin embargo, sí es lo que el Señor hace. Dios quiere precisamente porque nos conoce. Él sabe cómo estamos nosotros, cómo estamos ya quizás tan trabajados, tan cansados, tan oxidados de todo el desgaste que hemos tenido por lo que estamos viviendo, que la única forma que podemos nosotros encontrar el verdadero descanso, el verdadero alivio de estas pesadas cargas es a través de Él. Es viniendo a Él, es recurriendo a Él, es reconociendo que solamente Él nos puede ayudar en medio de estas circunstancias, que solamente Él puede darnos paz en nuestro corazón. Por eso es que tenemos que recurrir a Él. Solamente Él puede darnos el amor
para poder seguir en medio de las dificultades familiares, los roces que a veces tenemos ya en el hogar, porque pues el estar conviviendo tanto, por supuesto que nos lleva a enfrentarnos muchas veces. Es cuando estamos quizás ya desesperados, cuando estamos ya pues tan presionados por las circunstancias que no sabemos cómo salir, pero es donde necesitamos nosotros recurrir a Él. Es cuando nosotros necesitamos y solamente Jesús nos puede ayudar, nos puede, así como en los aparatos, desarmarnos parte por parte, limpiarnos parte por parte, limpiarnos pues desde nuestro corazón, los sentimientos que se encuentran ahí, como dijéramos, atorados, que no fluyen. A veces tenemos grandes tapones que no permiten, así como en una tubería que salga en un drenaje el agua. A veces tenemos ciertas circunstancias y situaciones que estamos viviendo en las que tal vez no hemos perdonado, pero solamente viniendo a Jesús, Él nos puede ayudar porque Él nos conoce perfectamente. En segundo lugar, la segunda fase, en el que de este ciclo, después de venir a Él, algo que nos dice el Señor, el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, llevar el yugo del Señor. ¿Y cómo es ese yugo? Dice ahí en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algo que nos ilustra esta situación del yugo es, bueno, cuando podemos imaginar a dos bueyes que llevan pues un yugo de madera generalmente que ayuda a que se pueda arar una tierra. Y bueno, se necesitan en este caso, pensando en dos de esos bueyes, uno de ellos es fuerte, uno de ellos es el que guía, y en esta imagen nosotros nos podemos imaginar y Dios nos está invitando a que vengamos a Jesús y que Él va a llevar lo más pesado de ese yugo, ese discipulado, ese crecimiento que debemos de tener, lo lleva el Señor. Muchos de nosotros nos encontramos agobiados porque queremos crecer, queremos madurar. Yo no sé, pero yo quisiera enfrentar esta situación a veces de una manera distinta. Quisiera tener la fe que a veces veo en muchos de mis hermanos, y a veces yo mismo tengo momentos en los que necesito recurrir al Señor y necesito que Él me ayude a llevar esta pesada carga porque realmente en mis fuerzas no puedo hacerlo. Y solamente Él me puede ayudar a crecer, a tener esa fe que necesito, esa confianza, esa paciencia, ese amor que tanto necesito, ese gozo en medio de las circunstancias difíciles. Las preocupaciones son muchas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos, pues tenemos muchas decisiones atoradas, no podemos planear como antes y quisiéramos saber qué vamos a hacer en estos meses que vienen, en todo el año, a corto, mediano, largo plazo, pero la verdad las circunstancias que estamos viviendo nos impiden muchas veces poder pues hacer un plan definido. Y solamente el Señor nos puede ayudar a enfrentar la vida de una manera pues cristiana, de una manera en la que Jesús lo haría. Y es ahí donde el Señor nos quiere ayudar. Estamos llevando una pesada carga, estamos queriendo llevar a veces nuestro crecimiento espiritual en nuestras propias fuerzas. Y a veces es un afán por crecer en Dios, es un afán por querer seguir madurando, pero a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Y algo que necesitamos es a Jesús, es a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas, es quien nos va a fortalecer. Y algo que necesitamos reconocer en este momento es que para poder nosotros cumplir con esta segunda fase de este ciclo, es que forzosamente necesitamos del Señor. Forzosamente necesitamos de aquel que nos va a ayudar a llevar esta situación, y esto se logra a través de la comunión con Dios. Yo no puedo llevar un yugo por mí mismo, necesito compartir esta pesada carga con alguien, y ese es mi Señor. Esta pesada carga por crecer, por madurar, necesito a mi Señor, necesito
que el Espíritu Santo me ayude, me fortalezca, me dé de ese fruto, porque el amor, el gozo y la paz solamente van a surgir cuando yo estoy en comunión con Dios. Algo que hemos estado, bueno, si vemos un poco en los versículos anteriores, dice, entonces comenzó a reconvenir, ahí en el verso 20, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, debemos nosotros volver a Dios, venir a Él, como lo veíamos hace un momento, en arrepentimiento. Y parte de este arrepentimiento incluye pues que necesitamos reconocer si hemos estado fríos espiritualmente, porque el Espíritu Santo no va a poder darnos la fortaleza, no va a poder darnos ese fruto que quiere darnos si nosotros seguimos en un enfriamiento espiritual, si nosotros seguimos sin congregarnos con nuestra iglesia, aun cuando estamos en una pandemia, bueno, se hacen esfuerzos y todas las iglesias están haciendo el esfuerzo de tener pues comunicación, contacto, comunión con los hermanos, pero a veces se nos hace fácil, bueno, pues no estoy en la iglesia, nadie me ve. Bueno, pero Dios nos está viendo y Él sabe en este momento qué tanto te estás fortaleciendo en el Señor, qué tanto te estás fortaleciendo en su espíritu. Y algo que necesitamos reconocer es, bueno, sí, estoy frío espiritualmente, necesito arrepentirme y entonces necesito llevar este yugo de crecimiento en el Señor para que yo pueda enfrentar la situación, pero a la manera de Dios, ya no en mis fuerzas, sino en la manera en que el Señor nos ha estipulado y nos está proveyendo en este momento a través de su Espíritu Santo. Entonces, volvamos a Él. Arrepintámonos si estás frío, amado hermano, amada hermana, si ya no te estás reuniendo, si se te hace fácil, bueno, pues no voy a reunirme hoy, al fin que lo veo después. Y a veces ese de verlo después, el mensaje, o de ver después el tiempo del servicio dominical, pues se nos atraviesan otras cosas. Y por la facilidad a veces que ahora tenemos de poder ingresar cuando queramos, llega el momento en que se nos hace fácil simplemente ya no participar y ya no escuchar el mensaje de Dios y ya no tener tiempos devocionales y empezamos a dejar de orar, de platicar con Dios, de interceder por nuestros hermanos. Y este es el momento en que nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Descansar en Dios no significa que no hagamos nada. Significa que debemos de esforzarnos por mantenernos en la comunión con Él. Cuando nosotros nos esforzamos por mantener nuestra relación íntima con el Señor, entonces el Espíritu Santo puede obrar en plenitud y se aligera toda situación que estamos enfrentando. Y finalmente, en tercer lugar, la tercera fase de este ciclo. El primero fue pues que vengamos a Él, vengamos al Señor, volvámonos al Señor y en segundo lugar llevemos su yugo sobre nosotros, que es algo fácil, ligero. Esto se refiere a que es agradable, a que es bueno, no es como los yugos que ponía la religiosidad en aquel tiempo, sino que es algo que podemos vivir. La vida espiritual es algo pleno, es algo agradable. Y en tercer lugar, dice también, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. El Señor Jesús nos dice, aprende de mí, aprende de Jesús. Aprende. El Señor Jesús enseñó de una manera hermosa y vemos sus palabras. La verdad es que son palabras que llenan nuestro corazón. Yo no sé tú qué sientes cuando Dios te dice, ven a mí. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, a través de algo escrito, nos ha dejado una palabra profunda. Algo que Él sabía que nosotros en todos los tiempos, los seres humanos, íbamos a necesitar escuchar constantemente. Y el Señor, a través de su palabra, nos anima, nos alienta. Yo quiero animarte a que podamos, como dice aquí en este sentido, aprender y estemos dispuestos. Por eso es que necesitamos ser mansos y ser humildes. Porque cuando creemos que lo sabemos todo, eso nos impide y eso nos limita a acercarnos a Dios. El Señor quiere sencillez de corazón. En el verso 25 dice, en aquel tiempo
Respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El verso 26 dice: Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y me llama mucho la atención esto que dice ahí en el verso 25, que escondiste estas cosas de los sabios, de los que se creen muy cercanos a Dios. A veces nuestras mismas actividades, nuestros mismos actos buenos, queriéndonos acercar a Dios, a veces lo queremos convertir en un reglamento para algunos. Y eso es lo que había pasado en estos tiempos. A veces, en lugar de aligerarnos, eh, pues con las costumbres, a veces nos convertimos en personas tan cargadas por cumplir con esos requisitos, que dejamos de disfrutar de la presencia de Dios, que dejamos de disfrutar de conocer a Dios, porque conocer se refiere a disfrutar de Dios, a estar en una comunión con Dios. A muchos en estos tiempos nos preocupa, hay que ir al templo, necesitamos ir al templo, y estamos a veces con esa insistencia, como si el Señor solamente se encontrara en ese lugar. Y el Señor en este momento nos quiere enseñar a que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. No es tiempo, tal vez ahora, de estarnos reuniendo, pero eso no quita, hermanos, el que podamos congregarnos de alguna manera virtual, que podamos nutrirnos estando juntos en un mismo espíritu, y que podamos ahí en nuestro hogar, ahí donde tú te encuentras, disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Entonces, podemos ser personas que creamos mucho y que quizás nos consideremos muy religiosos o muy entregados por lo que hacemos. Sin embargo, el Señor aquí está buscando personas con un corazón sencillo, como el de un niño, con una sencillez, sin maldad, simplemente buscando del Señor. Y es lo que Dios nos está diciendo: aprendan de mí. Sus palabras, como decía hace un momento, son hermosas. Pero algo muy bonito que yo quiero recordarte en este momento es que el Señor nos dio ejemplo en su vida. Y es así como los papás con los hijos. Podemos los padres enseñar a nuestros hijos de determinada manera y decir cosas correctas, ciertas, pero eso no significa que a veces lo hagamos con nuestra vida. El niño necesita palabras, pero necesita también ejemplo para poder aprender. Por supuesto, nuestra disposición debe ser grande y ser humildes para que entonces podamos nosotros aprender de Dios, porque algo que leíamos hace un momento es que en el verso número 27 dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, el Padre es revelado a quien el Hijo quiere revelárselo. Y el Señor Jesucristo ha decidido que quienes conozcan al Señor sean las personas sencillas y humildes de corazón. Personas que reconozcan y que podamos llegar a reconocer tal vez lo incapaces que somos para hacer las cosas bien, lo incapaces que somos muchas veces para acercarnos a Dios, lo incapaces que somos para vivir el cristianismo a la manera que el Señor Jesús nos lo pide. Es por eso que necesitamos estar en la presencia de Dios, buscar su rostro cada día y aprender a depender de Él con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda sencillez de corazón. Y yo quiero animarte en este día a que podamos descansar en Dios. Dice en la palabra, nos habla, otra vez te quiero decir esto, nos habla de descanso para nuestra alma. Y Dios nos quiere ofrecer ese descanso de amor, de sanidad. Él quiere darnos el descanso también de tener la paz que solamente nuestro Señor nos puede dar. Eso es lo que nos dice en este pasaje el Señor. Y quiero animarte invitarte en este momento a que podamos vencer toda tentación
de tratar de hacer las cosas sin Él, en independencia. Y que reconozcamos, si necesitamos en este momento, pues arrepentirnos por habernos alejado de Dios. Quiero animarte a que en este momento tú reconozcas que necesitas del Señor y que solamente Él te puede ayudar en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de la angustia, de la aflicción, de la inquietud, de la incertidumbre, del temor que puedas estar teniendo en este momento en tu vida. Te invito a que oremos y que le entreguemos al Señor toda carga que estemos llevando para que Él pueda pues sustentarnos en esta situación. Yo recuerdo en una ocasión íbamos en un tren y, y cuando veíamos a una mujer que iba cargando con una, pues no sé, era como un costal que traía en sus espaldas. Y mi suegra, pues bueno, ella venía sentada y vio a esta mujer y le dijo, señora, siéntese por favor para que no esté cargando. Y entonces esta mujer accedió y fue y se sentó en el lugar donde estaba, que le había cedido mi suegra, pero algo muy curioso es que ella no quitó el costal que estaba cargando de sus espaldas. Iba sentada, pero cargando ese costal. Y muchas veces, hermanos, nos pudiera estar pasando así. Hablamos de Dios, creemos en Dios, le conocemos, pero no nos atrevemos a soltar nuestra carga en el Señor. Y en este momento quisiera invitarte a que a través de esta oración podamos verdaderamente descargar nuestra alma en el Señor para que Él nos ayude con esta carga. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, queremos darte las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres transformar nuestra carga, Señor. Porque tú, Señor, quieres llevarla y quieres que aprendamos de esta situación que estamos viviendo y que podamos, Señor, sobre todo, aprender de ti, aprender la manera tan maravillosa en que tú puedes obrar en nuestros corazones para que podamos vivir descansados, Señor, de tantas situaciones que estamos llevando. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que en este momento están llevando una pesada carga sobre sí. Señor, aquellos que están sufriendo de muchas maneras, aquellos, Señor, que en este momento no saben qué va a pasar con su vida, que han perdido a seres queridos, que han perdido su trabajo, que tal vez de alguna manera han perdido la seguridad de lo que pueda pasar en un futuro. Señor, yo te suplico que tú les bendigas, Señor, que cada uno, Señor, podamos en este momento rendir en humildad nuestro corazón a ti y que podamos, Señor, venir a ti, Señor, buscarte a ti. Señor, lo hemos intentado de nuestras propias fuerzas, lo hemos intentado y hemos hecho estrategias, pero en las mismas circunstancias que hemos vivido no nos hemos dado cuenta, Señor, no nos habíamos dado cuenta que nos hemos ido alejando de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra frialdad. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de la comunión con nuestra amada iglesia, porque hemos dejado, Señor, de congregarnos, aunque sea de manera virtual, porque hemos dejado de aprender de ti, Señor, de tu palabra, de lo que tú quieres, Señor, para nosotros en el discipulado, para poder seguir creciendo hacia la estatura de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque en algún momento, Señor, nos perdimos en medio de esta prueba tan grande que estamos viviendo. Yo te suplico, Señor, que podamos volver a ti, que podamos, como dice tu palabra, arrepentirnos verdaderamente, genuinamente y buscarte, Señor, porque es demasiado lo que estamos llevando y solo tú, Señor, nos puedes ayudar. Te suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, Señor, que en estos momentos nos escuchan y que están pasando, Señor, por una prueba difícil, por enfermedad, por la enfermedad de algún ser querido, por la imposibilidad, Señor, de no saber qué hacer, de no poder hacer algo para mejorar algunas circunstancias. Yo te pido, Señor, tu bendición y te pido, Señor, que nuestro corazón en este momento sea humilde y reconozca que tenemos necesidad de ti, Señor. Tengo necesidad de ti, Señor, en todo momento. Y te pido, Señor, que tú vengas y que tú, Señor, me ayudes en medio de esta circunstancia. Quiero
Quiero verdaderamente depositar mi carga en ti, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, porque sé, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú llenarás nuestros corazones cuando estamos dispuestos, Señor. Yo te pido por cada corazón que haya una tierra fértil, Señor, a recibir tu palabra. Una tierra fértil, Señor, sedienta de ti, hambrienta de ti, Señor, para que pueda recibir de ti la bendición que nos quieres dar. Te lo pido y te lo ruego. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.